Bueno, vamos a cambiar. Es un gusto recibir en la mesa de buscadores a el economista Ignacio Munyo, director ejecutivo de Ceres, un think tank que este año cumple 40 años, ¿no, Nacho? Placer estar acá, muchas gracias por la invitación. 40 años, vuelta a la democracia, surge Ceres, justamente porque se puede hablar libremente y criticar libremente al gobierno de turno sin compromiso, y ha sido la historia de la institución de estos últimos 40 años y seguirá siendo con ese mismo compromiso de libertad de expresión en base a análisis e investigación riguroso. Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, Ceres. De algún modo están celebrando estas 4 décadas con una propuesta de reforma del Estado en áreas claves y lanzaron una plataforma para que la gente, los usuarios, opinen respecto a cómo facilitar determinadas o cómo lidiar con trabas burocráticas para el desarrollo de sus actividades económicas. Contame en qué consiste esta iniciativa. Es el resultado de un diagnóstico que hemos realizado durante muchos años y que el contexto actual lo eleva, porque estamos en una situación donde el margen de maniobra que tiene el Uruguay para poder cumplir con el objetivo, que es que la economía vuelva a crecer con más fuerza, que se puedan generar las políticas necesarias para mejorar el nivel de desarrollo, depende mucho de factores externos que son totalmente ajenos a nuestra voluntad. Depende de precios internacionales, de tasas de interés, bueno, todo en un contexto de caos global que estamos viviendo. Pero lo que realmente depende de nosotros, bueno, es mejorar la gestión pública, ¿no? Es mejorar el Estado en su eficacia. Eficacia quiere decir que cumpla para lo cual se ha comprometido, para lo cual los uruguayos hemos asignado recursos. Y en ese sentido hemos encontrado a lo largo de todos estos años en la dirección ejecutiva de Ceres constantes quejas permanentes de todos los sectores productivos, pero no solo empresas, ¿no? También de personas que son beneficiarias de programas sociales, claro, que no pueden acceder al programa para los cuales están directamente pensados, claro, porque hay una exigencia burocrática a veces insólita que se lo impide. O a veces los mismos esfuerzos en más de una ventanilla, ¿no? En lugar de estar todos aunados. Pienso, por ejemplo, en esta iniciativa de Cristina Lustenberg de unificar las políticas para la infancia. Bueno, por ejemplo, charlas profundas que hemos tenido a lo largo de estos años con Cristina Lustenberg sobre ese mismo tema ha inspirado esto mismo, porque es insólito que es una prioridad nacional y que no se logre ejecutar de forma tal que llegue al que tiene que llegar el programa. Y esto pasa en muchas áreas, las pymes son otros, está lleno de programas de facilitación de condiciones para el crecimiento de las pymes, emprendedores, pero que en el fondo la necesidad o tal vez la creencia de querer ser transparentes, de querer cuidar los recursos públicos, se termina transformando en una obsesión de controlar detalles innecesarios más que sustanciales y por lo tanto trancar el acceso de lo que se quiere. Entonces, o sea, estás hablando en otras palabras de sobreregulación. Sí, Uruguay está sobreregulado, no lo digo yo, lo dicen mediciones internacionales, nos ponen al mismo nivel que Europa, cuando hoy Europa, si hay un diagnóstico contundente, es el que se ha hecho en Europa el año pasado por parte de Mario Draghi, que fue primer ministro de Italia, presidente del Banco Central Europeo, hizo un informe de 1000 páginas ante la Unión Europea. No hay que leer las 1000 páginas, basta una oración que dice: la sobreregulación está matando Europa. O sea, y en ese nivel está Uruguay. Estamos sobreregulados, casi 200.000 normas nuevas desde la vuelta a la democracia hasta hoy. Estamos hablando de 5.000 promedio por año, normas que incluyen no solo leyes, ¿no? Decretos, normas circulares del Banco Central, normas departamentales. La verdad que Uruguay tiene una tela de araña que es demasiado compleja y hay que simplificarla, y en ese sentido la propuesta nuestra es escuchar al que lidia con esta tela de araña, el que lidia con la burocracia, a las personas, al ciudadano, más allá de que pueda haber, como sabemos que lo hay, un equipo profesional de gente trabajando en el Ministerio de Economía, lo hemos hablado con las autoridades, que se han puesto como prioridad esto, lo anunció públicamente incluso el ministro Odone, que están trabajando, que está muy bien, que se haga como se hizo también en el gobierno anterior, pero nosotros pensamos que la solución tiene que venir más del que la sufre, del que la piensa. O sea, y ahí es donde está... No tanto del hacedor de las políticas públicas, sino que
sobre aquel a quien impactan. A quien impacta, porque eso realmente impacta. sabe los problemas. Por eso es tan importante que participe la gente y que proponga soluciones. Menos quejas, podríamos decir, más aporte le estamos pidiendo a todo el sector privado de los ciudadanos, que hay una oportunidad de una institución que le está pidiendo ayuda, que la va a procesar esa información. Y después no van a hacer nada. Después se va a hacer público, ¿no?, en distintas instancias, y se le va a ofrecer al gobierno para que tome acción, porque nosotros vamos hasta donde podemos, ¿no? Exacto. ¿Y qué se han encontrado con las primeras respuestas de la gente? Y bueno, hemos tenido cosas insólitas, todavía no quiero adelantar nada, también obviamente las más conocidas. Nosotros esperamos 4 nodos principales de acumulación de normas que afectan por el lado de las empresas y varios que afectan a nivel individual. Por el lado de las empresas, el Ministerio de Ambiente es un nodo, el Ministerio de Salud Pública, con todas las regulaciones sanitarias, es otro, el Banco Central, con toda la regulación financiera, es otro nodo, y el LATU, con todas las regulaciones bromatológicas y de controles que realizan, son otro nodo, al lado de tranca. Si llegara a armonizar los controles necesarios, ¿no? El tema es cuando hay un exceso. El tema es cuando hay un exceso y cuando hay una superposición también de normas. Después, por el lado individual, aparecen de todo. Nosotros, quiero aclarar, esto me parece importante, hemos enviado consultas directas, más allá de como lo hacemos a cualquier ciudadano que esté escuchando, a instituciones, a todas las instituciones empresariales del país. Todas las cámaras de todos los sectores del país han recibido nuestra invitación, todas las instituciones sociales y civiles, desde, por ejemplo, la Organización Nacional del Fútbol Infantil hasta el Comité Olímpico Internacional de Uruguay. Todas las instituciones que lidian con normas y tienen algo para decir. También al propio sector público vamos a llegar, a todos los organismos públicos que también cruzadamente se ven afectados por normas. Por lo tanto, vamos a invitar a todos a participar, porque creo que esta es una cruzada importante que tiene el Uruguay, más a la luz de que el propio gobierno dijo que esto es una prioridad. Entonces, si es una prioridad, vamos a tomárnosla en serio, y bueno, y eso es lo que queremos hacer con esta propuesta. Decías, el Estado, en vez de cumplir en desayunos informales, el Estado, en vez de cumplir su rol de facilitar y ayudar, complica con todas estas trabas de las que hablábamos, ¿no? Insólitamente, y no por voluntad, o sea, todas las normas que están tienen una fundamentación, o sea, con un interés de velar por lo general, por encima de lo particular, cuidar. Yo creo que hemos llegado a un grado de obsesión, repito esto, por detalles menores, y hemos dejado de lado el fin superior que se quiere cuidar, y lamentablemente se está jugando en contra. Y en momentos como los que estamos, tenemos que revisarlo. O sea, estamos trancados innecesariamente. ¿Pensás que tiene algún vicio de proteccionismo detrás todo esto de la normativa? Algunas seguramente sí. Hay muchas normativas que tienen intereses privados atrás, porque esto también hay que tenerlo claro. O sea, hay normativas hay muchas regulaciones que también tienen intereses privados atrás. Sí, pero hay muchas regulaciones, o sea, que tienen no de regulaciones, y que esa regulación genera un negocio. Entonces obviamente es complejo de desarticular. Nosotros pensamos en la persona final, en el beneficiario final, más allá de los que de entremedio se puedan estar favoreciendo con estas normas, que las hay, ¿no? Obvio. Es más complejo de repente cuando por detrás te ponen un concepto como el de un bien mayor, y esto apuntado a las trabas de repente de medio ambiente o el Ministerio de Salud Pública. Nosotros ahí tenemos que ver bien las propuestas que recibimos, ¿no? Porque yo no creo que nadie crea que hay que eliminar cualquier tipo de control medioambiental, ¿no? Eso no es, nadie claro. Lo va a proponer. Lo que sí creo es que muchas veces las propias empresas cuidan más el medio ambiente que el propio Estado. Creo que a veces nos sentimos conformes con un Ministerio de Ambiente y decimos, bueno, somos los que estamos cuidando el medio ambiente, y con ese tic, tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, podemos estar contentos, y en realidad las empresas con estándares internacionales
hace mucho más a veces por cuidar el medio ambiente que lo que hace una propia oficina pública. O hace con los barros, por ejemplo. Las veces que hemos preguntado y te dicen, no, el Estado tiene 2 inspectores para todo el país. Es un poder inspectivo muy minúsculo para todo el territorio. Bueno, pero eso también está vinculado, eso también está vinculado a que se le den los presupuestos necesarios a las oficinas que tiene que controlar. Y de hecho, en el periodo pasado hay una oficina que se creó de fiscalización y control en el Ministerio de Salud Pública, a la que se le dieron recursos para que contratara inspectores. Entonces, eso debería poder facilitar lo otro, ¿no? Y no jugar en contra todos juntos y empujando hacia la tranca, sino hacia la facilitación de que las cosas sean más rápidas. En esa línea... caso, es todo muy light, ¿no? Si pensamos en UPM, todos los desastres ambientales que han pasado, en realidad nadie se enteraba. Si no era por los vecinos, porque UPM mismo decía, una vergüenza. Y es una empresa supuestamente líder, y el desastre que ha hecho en más de una oportunidad, y la multa ridícula que ahora se cambió, por suerte, para intentar encauzar eso, que las empresas privadas se preocupan del medio ambiente, algunas, otras les importa un rabanito y otras no controlan absolutamente nada, con todo respeto. No, la mayoría se preocupa. Yo le pongo el ejemplo de una importante, que era supuestamente la mayor inversión, un día sí, y otro también, que nos enteramos. Vaya a saber lo que no nos enteramos, está contaminando. Bueno, esos han sido casos puntuales, no es así, vamos a poner la realidad. ¿Lo contaste? No los conté. Sacá la cuenta. ¿Cuántos fueron? Y como mínimo 6, que se conocen. Yo pregunto, ¿cuántos no se conocen? Bueno, pero están obligados a presentar declaraciones juradas, sí. Con todos los eventos. Sí. Como cualquier empresa... No cumplieron las normativas, no fueron ejemplo de nada. Yo no quiero decir, pero realmente las empresas del Estado también en algunos casos dejan que desear y son las que deben dar el ejemplo. Entonces me parece que también hay que tener cuidado. Pero si tenemos los medios y los presupuestos como para invertir en fiscalización, hay que fiscalizar porque en definitiva es el rol, ¿no? Si tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, que hay una polémica por un ascensor, yo no sabía, que la oficina que es una cosa privada, no tiene sede, un ministerio que se inventó, tiene que ir con un ascensor compartido, no es cosa insólita. Entonces, ¿qué interés tenemos que ni siquiera una sede tiene el ministerio? Bueno, originalmente estaba en Torre Ejecutiva. Bueno, pero es una ridiculez. Entonces, ¿cómo nos preocupamos por el medio ambiente que no tenemos inspectores? Yo creo que hay un montón de... Y tampoco tiene ascensor. Pero vamos a dejarnos de embromar. Es un saludo a la bandera. Son temas distintos, Yo creo que no tenemos que ser más realistas que el rey. Por ejemplo, hay muchas regulaciones que están aprobadas, o por ejemplo medicamentos que pueden estar aprobados a nivel internacional, en Europa, en Estados Unidos, y tiene que pasar por la propia regulación uruguaya. Nosotros pensamos que tenemos mayores capacidades de control y tenemos que hacer la misma... que cada importador que quiera importar un mismo producto tiene que presentar los mismos papeles cuando el producto ya está habilitado de ingresar, de la misma marca, con el mismo contenido, con el mismo... Esas cosas limitan y además no solo limitan, sino que encarecen los productos porque generan monopolios. Cuando salió el tema del aceite de oliva, cuando la facultad hizo la investigación, los que venían de España eran truchos, no tenían el control, porque acá no hay control. Entonces los controles son muy relativos del Estado. El problema no es... el problema... No, perdón, esta denuncia, que yo me acabo de enterar, por esto que se está comprando de China, este coso, nada de lo que entra se controla. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El control de los aceites existe, lo que pasa que no tiene exigido el control organoléptico, que es un diferencial en el aceite de oliva muy importante. Y lo controla Estás hablando con la... No, yo estoy hablando que se demostró que eran más truchos que los uruguayos. No es que sean más truchos, que los uruguayos son de muy buena calidad. Se permiten la etiqueta que diga que estoy... Y ganaron el premio internacional. Vámonos por la rama, pues no cerramos más. Se permite la mentira en los productos que vienen del exterior. Esteban. Ignacio, te hago 2 preguntas en una, pero que no te sirva de comodín para contestarme una y no contestarme la otra. ¿Está bien? La primera es que me parece una idea fantástica todo ese relevamiento que están haciendo con la mirada y con lo que le pueden agregar ustedes. Si podrían hacer de ahí una especie de macro ley de reordenamiento del Estado que le vendría bárbaro, ¿verdad?, al Parlamento y al país. O sea, no sé si ese es una suerte de reforma del Estado, ¿no? Totalmente. Como alguna vez Vázquez la llamó la madre de todas las reformas. Exactamente, pero le hago la pregunta, esa es la primera, si querés me la contestás. Si va por ese lado o no, sigo con mucha atención todo lo que presentás y presentas Ceres, y te quiero hacer esta segunda. En la celebración de los 40 años, y si no ahí, en otra nota, vos dabas unos argumentos técnicos que me
parecieron fantásticos de por qué no iba a crecer la inversión extranjera en los porcentajes que nunca están establecidos, siempre está el deseo, digamos, de todos los gobiernos, pero del gobierno actual también. Te voy a decir, bueno, mira, el deseo está muy bien, pero si vos mirás, esto que sabe, acá te está hablando nadie para un economista, estas paramétricas generales, la inversión extranjera no va a crecer, ¿verdad? Entonces mi pregunta es así, quizás te doy alguna alternativa. ¿De dónde va a salir la plata? Esa es la pregunta. Yo te doy algunas alternativas para divertirnos nomás, para que vos me digas. De la inversión extranjera tú ya decís que no, o sea que esa ya la descarto. Del reordenamiento del Estado podría salir un ahorro que pudiera financiar algo. Segunda pregunta. Segunda posibilidad. Y la tercera, la verdad, yo veo que la gente no se anima a discutir el lado positivo de los impuestos, porque los impuestos son los que financian la vida en sociedad, ¿verdad? Y veo que no hay clima, como para decir, bueno, ¿cómo hacemos para reordenar las finanzas, verdad? No está yo no digo que nadie esté pensando en esto, digo que no se hace público. Y por eso me parece buenísimo escuchar en este momento tu respuesta. Uno, la técnica, ¿está? Y otra, lo que vos pensás. ¿De dónde va a salir la plata? Buenísimas las dos preguntas, le voy a responder las dos. Antes quiero hacer una anécdota del señor. Mi mujer es estudiante graduada de Ciencias de la Comunicación. Y tuvo como profesor al hombre en el año entre 1999 y 2003, cuando la Facultad de Ciencias de la Comunicación quedaba allá en el buceo, en aquella esquina. Y era muy famoso el hombre. Se hablaba del perronismo en una época. ¿Es verdad o no es verdad? Yo me acuerdo que mi mujer hablaba del perronismo. Me emociona lo que decís. Y solo cosas de viejo. Me robo un minuto y quiero que me conteste las preguntas. Yo me jubilo de la Universidad de la República ahora en julio o agosto. Y la otra vuelta, ¿viste? Uno se jubila y dice, ¿qué te queda, no? Porque fueron muchos años, mucho tiempo lidiando con cosas que el país sigue, los problemas son todos los mismos. ¿Vos podés creer que lo que guardé y dije, me quedo con esto, con un grupo de 3 estudiantes, que no sé si ahí está tu mujer, que me citaron de clases, estas muletillas que uno tiene, y que se llamaba el perronismo, debe ser lo mismo. Entonces lo leí con una emoción, de decir, ¿sabes con qué me quedo? Con estas muletillas, con estas ideas fuerzas que en algún lugar deben haber generado algo. Te agradezco mucho el comentario. Voy a las respuestas. Primero, una cosa es la reforma del Estado, que también la estamos estudiando. Este programa va para las normas. Después hay todo un área que son las instituciones. Nosotros el año pasado presentamos desde Ceres una herramienta de inteligencia artificial que estaba más enfocada hacia eso, que era un detector de duplicaciones o multiplicaciones de funciones dentro de las oficinas del Estado, y hay muchas. Por ejemplo, vos en la herramienta ponés vivienda y te salta todas las oficinas del Estado que tienen como cometido mejorar las condiciones de vivienda de la población. Ponés pymes y te aparecen todas las que tienen. Ponés primera infancia o pobreza infantil y ni te digo. Y si necesito una persona para resolver el problema, o 5. Eso vendría bárbaro. Bueno, y también te dice cuántas personas hay trabajando en el Estado en esa área y qué presupuesto maneja, que son gigantescos. Entonces, eso es una batalla muy grande que hay que dar, pero obviamente hay que tener la decisión política para hacerlo, porque cerrar una oficina significa mucho. ¿Ves algún consenso en la llamada clase política en relación a esa idea? No sé si están dadas las condiciones para enfrentar el tema. O sea, el diagnóstico está claro, hay que tomar el toro por las guampas, ¿no? Y no sé si se va a hacer, ¿no? Lo dudo, ojalá, porque realmente se necesita. También está el tema de la carrera administrativa de los funcionarios públicos. El gobierno anterior aprobó por ley una serie de artículos muy importantes para que haya mejores incentivos para que los funcionarios públicos trabajen más motivados. Un laberinto. Hay enorme capital humano perdido dentro del Estado que no funciona bien porque las normas por las cuales funcionan no están claras. Y muy mal remunerados. Muy mal remunerados, entonces hubo una propuesta que quedó para reglamentarse en este gobierno y habrá que ver si se agarra esa posta por parte de esta administración, que es poner en letra concreta, con los pasos concretos a dar, lo que estableció la ley que se aprobó. Está aprobado por ley, ahora hay que hacer el decreto reglamentario. Estas dos patas son claves, ¿no? Las instituciones y las personas. Esta última que vamos a ver son las normas que van más allá de instituciones y personas. Entonces, todo un paquete
que hay que encarar al mismo tiempo para poder tener un Estado más eficaz. Pues ya no hablo de eficiencia, yo hablo de eficaz, que quiere decir que logre el objetivo. No lo está logrando en el objetivo. Ya no le pido mínimos recursos, solo le pido que lo logre hacer lo que tiene que hacer. Y la segunda, que es muy importante, la de crecimiento, porque esto, el otro día el ministro Donner lo decía también en ADM, o sea, el número, cuánto se necesita de inversión para crecer más, porque todo el mundo dice, vamos a crecer más. Bueno, ¿pero estamos cómo? hablando de atraer del sector privado, porque el sector público tiene una capacidad limitada de recursos por el nivel de endeudamiento que tiene, 4.000 millones de dólares aproximadamente nuevos por año de inversión por encima de la inversión regular que se produce todos los años. Es casi que una nueva planta de celulosa con tren nueva por año. Estamos hablando, como decía, una utopía pensarlo, que se va a poder lograr eso todos los años, ¿no? Entonces sepamos que para acelerar la tasa de crecimiento se necesita hacer cosas que nunca se hicieron en Uruguay a la velocidad que se necesita. ¿Cómo se puede acelerar la tasa de crecimiento? Si tenemos suerte. Eso es también lo que decía. Si el viento externo nos ayuda, y lamentablemente las señales que se están viendo no son de un viento externo que ayude a hacer atractivo invertir en el Uruguay. Por todas esas razones digo que es difícil que se pueda cumplir. Ojalá cambie el viento, que nos sorprenda, que de golpe todo este caos que estamos viendo se alinee de forma favorable, que hay algunas alternativas, no es que está todo es todo negativo, hay oportunidades para América Latina, para Uruguay en este caos, pero de ahí a traer inversión y concretar y todos los años generar nuevas inversiones para mover realmente la tasa de crecimiento del país es un gran trabajo, ¿no? Yo no digo que es imposible, pues se puede, pero que hasta ahora ha costado muchísimo al Uruguay hacerlo. Te quiero hacer una última pregunta, Ignacio. ¿Y entonces de dónde va a salir la plata? Y bueno, no va a salir la plata, ese es el tema. El hombre es pesimista, ¿no? Y a propósito, creo que es realista más que pesimista. Bueno, realista, pesimista. Y tomo ese pesimismo entre comillas, porque hay un concepto que dijiste en una entrevista con La Mañana, que Uruguay es estructuralmente caro, que es caro, no es novedad. Y en Sarandí dijiste, no hay mucho que se pueda hacer para solucionar lo caro que es Uruguay. Y bueno, lo que pasa es que hay que hacer todas estas cosas. En parte es caro por las normas, por la sobreregulación, eso encarece todo el sector productivo. Creo que el camino de abaratarse por una suba del dólar, que ese es el camino rápido, ¿no? O sea, el camino histórico del Uruguay. Bueno, una devaluación se abarata y es más competitivo porque nos empobrecemos todos, ¿no? Eso es la contracara de una devaluación. Nos cuesta mucho más acceder a bienes en dólares. Uruguay se hace más pobre y más barato. Bueno, ese camino no es el camino que un gobierno lo elige, es un camino que llega porque cae. No hay más O sea, no es que no se elige ese. Argentina. Ese camino, este gobierno de hecho hasta ha frenado cualquier tipo de esperanza de que se pueda dar un poquito más barato por una suba del dólar, porque al comprometerse con una inflación del 4,5, como anunció el nuevo presidente del Banco Central, en español significa que el dólar tampoco va a poder subir mucho más de los niveles que está, porque si sube mucho más que los niveles que está, la inflación también se va. En Uruguay la inflación y el dólar van de la mano. Sube la inflación, sube el dólar. La baja que hubo de la inflación vino de la mano de una baja del dólar en los últimos años, que todos lo vimos, y era el famoso atraso cambiario, que todos los exportadores y productores se quejaron y que sigue estando. Entonces, ahí va a haber un nodo de tensión entre los exportadores y el gobierno, y la inflación, que el gobierno ya dijo, nosotros vamos a seguir con la línea del gobierno anterior, que es que prioridad a la inflación, porque es en el fondo mejor para el Uruguay. Porque le pegan los bolsillos a todos los ciudadanos. Entonces, esa es la realidad. Si aumenta la inflación, se encarece todo. Y el cambio del sistema impositivo no está en agenda, entonces. No está en agenda, creo que es muy delicado el tema. Ya es muy alta la carga impositiva en el Uruguay, es muy alta. Poner en discusión. Es uno de los problemas de la competitividad cambios también. impositivos en este momento, donde hay que atraer inversión. ¿Ustedes saben qué les dice hoy un ministro de Paraguay, un inversor que lo recibe para querer invertir en el país? ¿Qué necesita? Eso es lo que dice. ¿Qué necesita para invertir? Nosotros le complicamos la vida de formas insólitas. Lo que hay que entender la regla de juego del mundo. O sea, se compite por inversiones extranjeras. Incluso los propios uruguayos son los que están yendo a invertir a Paraguay. No es inversión extranjera, ya no existe el concepto de inversión extranjera, es inversión privada. Cualquiera invierte en cualquier lugar y en Paraguay te dicen, ¿qué querés?
acá le ponemos una carrera de vallas para poder llegar a concretar la inversión. Mientras en otros países se le pone la alfombra roja, acá se le ponen obstáculos. Está clarísimo. Ignacio Munson, entonces director ejecutivo de Ceres en sus 40 años. Gracias por esta charla. Un placer. Gracias.